Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. El fracking, ¿qué es el fracking? El fracking y por qué algunos países del mundo lo han implementado, algunos con restricciones, otros de manera más abierta, porque ha cambiado toda esta relación entre la producción de petróleo, el equilibrio del medio ambiente, las necesidades que tienen los países también para aumentar su potencial energético. El fracking es como un enigma grandísimo que está allí presente, del que hablamos un montón de veces, no necesariamente con el conocimiento que una determinación de ese tamaño implica. Así que he invitado a Mesa Blue en el día de hoy a 3 personas que nos van a explicar el fracking desde diferentes aspectos, 4 en realidad, y vamos a tratar de hacer eso, de desglosar lo que significa el fracking para el país, para el mundo, de por qué es importante o no, por qué se puede llevar a cabo o no, cómo es la mejor forma, etcétera. Bienvenidos. Carlos Leal es el presidente de la Junta Directiva de ACIPET, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Carlos, bienvenido. Bueno, Vanessa, muchas gracias por la invitación. A usted obviamente le gusta el fracking. Sí, creo que es una tecnología que estamos en capacidad de realizar y que el país la necesita. Rodolphe Demain es el presidente de Green Yellow para Colombia y para Panamá, que es una empresa enfocada en la gestión energética y en la implementación de energías renovables, no necesariamente de fracking. Así es, exactamente. Así que muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos efectivamente especializados en la parte de transición energética y no efectivamente tanto sobre el fracking, claramente. ¿Usted es francés? Así es. Francés. Y Manuel Rodríguez fue ministro de Medio Ambiente en Colombia, el primero gerente general del Interena entre el 90 y el 94, y además es una autoridad en todo esto que tiene que ver con desarrollo y medio ambiente. Manuel, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, muy amable. ¿A usted no le gusta nada el fracking? No, bueno, mi posición hace 5 años o algo así fue solicitar una moratoria porque considerábamos que no había los suficientes elementos para tomar una decisión, ¿no? En ese momento nos pareció a 3 organizaciones, el Foro Nacional Ambiental que yo presido, WWF y de Justicia, que lo más razonable era solicitar una moratoria mientras se allegaba muchísima más información y se podía tomar una decisión que fuera razonable. Y Juan Pablo Ruiz es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión ambiental de la Universidad de Yale y ha integrado la comisión de expertos para el estudio del fracking creada por el gobierno nacional. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, Juan Pablo. Bueno, comencemos tal vez como por el principio. ¿Qué es el fracking, Juan Pablo? Bueno, el fracking es una técnica que se ha venido desarrollando fundamentalmente a lo largo de este siglo, digámoslo así, donde lo que se hace es una perforación mucho más profunda que las tradicionales, hasta 4.000 o 5.000 metros de profundidad, y luego se fractura la roca en la cual hay remanentes de petróleo que se sustraen y se llevan a la superficie. Esa roca, cuando usted dice que se fractura la roca, ¿es que el subsuelo? Esa roca, claro, es roca que está a 4.000 o 5.000 metros de profundidad y que se fractura para sustraer de ahí el petróleo remanente que hay en la roca. O sea, adentro de la tierra más profundo de lo que usualmente es un pozo petrolífero. Sí, generalmente podemos estar encontrando el petróleo a 2.000, a 3.000, bueno, también a 4.000 metros, pero generalmente el fracking sí significa profundidades mayores. ¿De dónde surge el fracking? Bueno, surge de los Estados Unidos, en los Estados Unidos donde empieza a desarrollarse esta tecnología que pretende ganar la autosuficiencia energética en los Estados Unidos a través de desarrollar esta fracturación que, entre otras, se hace subsidiada, digamos, por el gobierno norteamericano durante el periodo de Obama, y luego es ahora en ese periodo de Donald Trump cuando ha tomado mucha fuerza el fracking comercial. Primero hubo una etapa de investigación, digámoslo así, de desarrollo tecnológico, y luego ya un uso masivo de esta tecnología. De hecho, nosotros en la comisión interdisciplinaria revisamos, había cerca de 11.800 artículos indexados referidos al fracking, que todos hacían referencia a diferentes momentos, digámoslo así, en la evolución de esta misma tecnología, porque es una tecnología que ha evolucionado significativamente en estos 20 años. Estaba revisando para la preparación de esta entrevista que el fracking, la primera vez que se hace una exploración pues importante y significativa fue en Estados Unidos en 1940, y de allí comienza a llegar a otros países del mundo, luego Rusia, etcétera. ¿Por qué se demoraron tantos años del 40 hasta el 2010, que es cuando Obama casi que le mete pues la ficha y logra unos resultados
que hoy en día están siendo pues importantes en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué se demoraron tanto tiempo? Bueno, primero porque el fracking que se hizo inicialmente era sí fracturamiento de la roca, pero no con la intención de sacar el petróleo de esa roca, sino fundamentalmente de perforar esa roca para llegar a los bolsones de petróleo a los que se pretendía arribar. Luego es cuando ya se desarrolla, no para llegar a los bolsones de petróleo tradicionales, de lo que se llaman los yacimientos convencionales, sino para extraerlo de la roca misma. Entonces es allí donde empieza la intención de hacerlo con uso comercial. Uh-huh. Y entonces se demora por eso, porque estaban haciendo como un proceso de investigación. ¿Y en qué momento, cómo arranca? Digamos, arranca principalmente como un chorro grande de agua a presión y luego se le van agregando otros minerales, o los minerales entran de una cuando la técnica del fracking se la comienzan a desarrollarla. Bueno, se hace la perforación y se hace la ruptura ya con un agua mezclada con químicos. Y eso es, digamos, uno de los temas críticos del fracking, y es que hay una mezcla de químicos que obviamente son tóxicos y que, de acuerdo a las cantidades en que se manejen y a cómo se le dé uso a esa tecnología, generan alta probabilidad de contaminación de acuíferos. De hecho, la EPA en los Estados Unidos en el año 2016 encuentra 7 opciones, digamos, de alto riesgo de contaminación de acuíferos por las aguas contaminadas utilizadas para el fracking. ¿Qué mezcla de químicos tiene el fracking? Bueno, digamos que los químicos son de diferente origen, no son siempre los mismos, depende mucho de la estructura de la roca, y adicionalmente también ha habido una evolución importante en las densidades y en las mezclas de esos químicos, de tal forma que hubo un tiempo donde las empresas que hacían la perforación reservaban como parte, digamos, de su know-how el tipo de químicos que se utilizaban. Ya en este momento es obligación de todas las empresas que utilizan la técnica del fracking el hacer público las mezclas y los químicos que van a utilizar. Uh-huh. Como para informarle a la sociedad qué es lo que están metiendo dentro del subsuelo. Correcto, porque anteriormente lo hacían como reserva, digamos, del conocimiento y de la investigación, pero hoy día pues eso ya es público. Bueno, Juan Pablo, pues muchas gracias. No, con más gusto. Es Juan Pablo Ruiz, que es economista de la Universidad de Yale, como les decía, de los Andes, con maestría en gestión ambiental de la Universidad de Yale. Entonces, básicamente el fracking es, según lo que hemos entendido, como una propulsión profunda de agua que entra sobre la tierra y que rompe la piedra o la capa que hay más profunda, Carlos, en el subsuelo, lo rompe para poder extraer el petróleo que hay debajo. ¿Es básicamente esto? Sí, efectivamente. Bueno, quisiera ampliar un poco la información sobre el fracking, ¿no? El fracturamiento hidráulico, efectivamente, pues es una tecnología que lleva 70 años siendo aplicada a nivel mundial. Se aplicó inicialmente para efectivamente estimular las zonas de hidrocarburos llamadas yacimientos convencionales, que son areniscas o calizas. El fracking, llamado hoy día, es una técnica de fracturamiento hidráulico, efectivamente, de la misma características. Acuérdese que yo estoy siempre tratando de desglosar esto, sí, para que lo entienda el que no entiende nada. Sí, entonces es como que lo que yo entiendo, a ver, sí, si estoy bien, hay una capa hay una piedra sobre lo más profundo de la tierra, y esa piedra hay que romperla, porque debajo de esa piedra puede haber petróleo. Sí, básicamente no, eso. Digamos que en la formación, abajo, a estas profundidades, que es lo que siempre se ha hecho en la industria del petróleo, es perforar para producir los hidrocarburos que están almacenados ahí por muchos millones de años, donde se maduraron. Entonces, básicamente están sometidos a presión y temperatura. Lo que hacemos es perforar y producir esos hidrocarburos que están en una roca que llamamos almacenadora, una arenisca, que es como una esponja. Los nuevos retos por encontrar hidrocarburos llegaron a buscar petróleo en otras partes, que eran donde se generaba la roca, que era donde estaba digamos, toda la materia orgánica depositada, y donde se sometió a presión y temperatura para que se formaran los hidrocarburos. Esa roca es la que está buscando el fracking a través de la perforación de pozos horizontales y el fracturamiento para permitir que fluya el petróleo hacia los pozos. 4.000 metros son 4 kilómetros. Sí,
Ujú. Y el petróleo usualmente lo habían encontrado a 2000. No, ¿A no, cuánto? siempre, ¿A 1000? el petróleo está desde diferentes profundidades, digamos las formaciones geológicas que llamamos, depende de si hay la trampa, si hay la condición para que se depositen los hidrocarburos, pero podemos encontrar, en el mundo hay yacimientos desde 1000 metros hasta 5000, 6000 metros, solamente que en el caso particular de Colombia, las cuencas que tienen un potencial de yacimientos de shale, que llamamos nosotros, o de lutitas, están a esa lutitas? profundidad. Lutita es como una arcilla de alta densidad, por eso hay que entrar a perforarla y hacerle unos caminos de flujo hacia el aceite, por eso es el fracking, ¿no? Y si el petróleo, Pero aquí estamos hablando de fracking para gas, ¿no? Sí, shale gas, Básicamente, shale ¿no? gas, exactamente, No shale estamos gas. hablando porque se utiliza el fracking para digamos, extraer petróleo también. Sí. sí. Pero en este caso es la gran controversia es sobre el gas. ¿Y por qué no sobre el petróleo? Porque la propuesta que hay en Colombia es utilizar el fracking particularmente para extraer gas. Eso, Y digamos, y eso es, digamos, esa gran revolución energética a la que usted se refirió en Estados Unidos, hace referencia al gas de esquisto. Esa es la gran revolución y esa es la nueva Pero al fuente de petróleo energía. también, ¿o no? Porque, Sí, sí. corríjame las cifras si estoy equivocada, Manuel, que en Estados Unidos han aumentado en 40% las reservas de petróleo como No de parte petróleo, de del gas. el 35% de gas. No, aumentó los combustibles fósiles en Estados Unidos. Y la gran aumento es de Gas. gas de esquisto, que sustituye el carbón en muchos usos, por ejemplo, para termoeléctricas, que obviamente para el gas domiciliario, para todo tipo de usos, pero digamos, ese es el tema del gas de esquisto y el fracking que se está utilizando para sacar ese gas que está atrapado, digamos, en burbujas, Sí, sí. en las rocas, y entonces en el momento de hacer el rompimiento Sale. de la roca, la misma presión, salen esas burbujas que están atrapadas, por decirlo así, por diferentes caminos y obviamente y por las diferencias de presiones, entonces sale. Sí. Entonces Yo está quisiera- gas, pero también petróleo, Sí, o petróleo no. yo quisiera precisar al doctor Manuel que efectivamente el gas de esquisto, o también hay aceite de esquisto, y a nivel mundial hay varios desarrollos de yacimientos no convencionales a través de fracking para producir gas, que es la mayoría lo que se encuentra hoy mundialmente, pero también hay petróleo. Y el caso de Vaca Muerta, por ejemplo, Argentina es un caso de yacimientos no convencionales donde van a producir crudo. En el caso de Colombia, tenemos la precisión de que hay esquistos. Perforar los pozos y hacer los pilotos significaría poder descubrir si vamos a tener más gas realmente que hidrocarburos líquidos, ¿no? Esa es, digamos, la idea con hacer la exploración con los O sea, en Colombia le pilotos. están apostando a los dos. Sí, en la industria nuestra, realmente hasta que no perfora y se obtienen las muestras de formación y se obtienen las pruebas de producción, no podemos saber de qué balance de fluidos tenemos, si es gas o petróleo. Esperamos que sea gas, que gas es más limpio, como lo dice don Manuel, aquí es el que va a reemplazar el uso de carbón, es lo que en los Estados Unidos ha representado una reducción del 40% de emisiones de CO2 por uso de gas en vez de carbón, ¿no? Entonces para nosotros sería mucho mejor poder tener gas que es un fluido limpio, ¿no? Entonces, uno en teoría, Manuel lo oye y dice, bueno, pues en Estados Unidos lo están pudiendo hacer, van a encontrar gas en el subsuelo que no estaban encontrando, de golpe encuentran también petróleo que no estaban encontrando. ¿Qué es lo que tiene de negativo? Pues algo debe tener porque para que lo hayan prohibido, para que se haya prohibido en algunos sitios del mundo la explotación de gas de esquisto, pues algún riesgo tiene que tener, porque Francia, es la Bulgaria, primera Alemania, vez, en la Sudáfrica. historia de la humanidad, en la historia de los combustibles fósiles, que se prohíbe una actividad, que es una actividad altamente rentable. Entonces llama la atención ese hecho. Y ese hecho, pues, y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Nueva York, que está sentada en un enorme depósito de gas de esquisto, la prohibió. El estado vecino, sentado, digamos, más o menos en el mismo estado de esquisto, en el mismo yacimiento, la permite. Entonces, digamos, ahí también uno tiene que reconocer que al final el no o el sí sobre el gas de esquisto, que se refiere el no o el sí, tiene que ver con los riesgos. Entonces hay gente que dice que los riesgos son aceptables o decide que son aceptables,
otros que dicen que no son aceptables. Y realmente es una decisión política al final. Exactamente. ¿No? Es decir, el gobernador Cuomo negó el fracking porque la población de Nueva York estaba muy inquieta con los riesgos que tenía para la calidad de sus aguas, para la calidad del agua, ¿no? La calidad del agua, y hay otras quejas también de la gente que tiene que ver con la congestión del tráfico. Con el medio ambiente, el oxígeno, digamos, el tema de la congestión del tráfico, el cual aquí no se habla. Hay una tal movimiento de carrotanques, extraordinario movimiento de carrotanques, que en Estados Unidos, que es un país con carreteras, en cierto momento, ciertas vías que utilizaba la población comenzaron a no poder ser utilizadas por la población. Eso incluso llevó a un caso bastante curioso, y fue que el presidente de la Exxon puso una acción judicial contra que se hiciera explotación de gas de esquisto cerca de su casa, porque su casa se desvalorizaba en $5 millones. Por el tráfico. Por el tráfico, y ese fue un escándalo internacional denunciado por Wall Street Journal, no por un ambientalista calienturense. Dijeron, pero un momentico, ¿cómo así que usted sí quiere que en el patio de atrás de todas las casas de todo el resto de Estados Unidos sí, la pero Exxon la pueda, no? pero en la suya no, que porque se desvaloriza? Eso habla de otro tipo de riesgo. Sí. Entonces uno en Colombia dice inmediatamente, pero claro, hay el riesgo que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los sismos, que tiene que ver con el uso del agua. En fin, hay diferentes tipos de riesgos, y como lo dijo Juan Pablo Ruiz, sobre eso hay una abundante literatura. La tecnología se ha evolucionado como toda tecnología. Desde cuando solicitamos la moratoria hace 5 años, a hoy ha habido unos avances bastante grandes que han disminuido los riesgos. ¿Este es un debate global, casos. Manuel? Es un debate donde hay yacimientos de esquisto, de gas de esquisto. Digamos, uno de los debates lo creó, entre otras cosas, la Universidad Johns Hopkins, que encontró que había riesgos para las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces ese hallazgo de la Universidad de Johns Hopkins, que a su vez ha sido debatido por otra gente, no sé qué, pues claro, es preocupante, porque lo que dice es las mujeres que vivían cerca de de los yacimientos de esquisto, de gas de esquisto, en una muestra muy grande, tuvieron unos nacimientos prematuros, obviamente con los riesgos que significan los nacimientos prematuros. Entonces también hay unos riesgos para la salud. En fin, hay diferentes tipos de riesgos, unos altos, otros bajos, como en todo tipo de actividad humana. Y finalmente, pues hay unos países que han resuelto no afrontar esos riesgos, y otros que sí han resuelto afrontarlos por razones económicas. Carlos. Yo quisiera ampliar sobre el tema de que por qué los países toman las decisiones o no de dar moratorias o de decidir la exploración y explotación de estos recursos. Que son los siguientes, los digo rápidamente: Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, Sudáfrica, República Checa y España. Sí. Suiza, Austria, Irlanda del Norte e Italia. Sí, y varios estados de Estados Unidos. Y realmente uno lo que puede inferir acá es que estos no son recursos estratégicos para estos países, para la mayoría de estos países. Tienen otras fuentes de energía, tienen otras maneras de solventar el tema de los recursos, el tema de sus economías. ¿Sí? Países como Alemania, como Francia, tiene por supuesto aquí con Rolf, nos puede hablar un poco sobre la matriz energética en su país. Los hidrocarburos no son el peso, y pueden tener decisiones políticas, como dijo don Manuel aquí, de que realmente es mejor para los gobernantes tomar decisiones, llamémoslas demagógicas, a favor del pueblo, porque tienen otra forma de solucionar. Demagógicas, ¿no? No, yo lo discutiría. De solucionar, digamos, una cosa es Venezuela y otra cosa es Suiza. Pero yo no creo que, pero ojo, yo creo que esa de sentarse a decir uno que son decisiones demagógicas cuando se prohíbe la cuestión es muy irresponsable. Yo creo que las comunidades hoy en día en el mundo y en Colombia también están reclamando su derecho a tener voz en el destino de sus territorios. Y si una comunidad, como fue la de Nueva York, a partir de los estudios que fueron públicos, considera que son miembros, que no vale la pena correr unos riesgos, tiene toda la legitimidad de exigirle a su gobernador que la prohíba. Y a mí me parece que eso, gracias a Dios, existe hoy en día una democracia, y no el tema de que hay unos sabios en Bogotá sentados que es bueno y que es malo para unas poblaciones. No, yo quisiera precisar que realmente estoy de acuerdo que las comunidades tienen el derecho de exigirlo y de pedir, digamos,
claridad sobre lo que están sus gobernantes decidiendo. Sobre todo porque tal vez estamos todos de acuerdo en que el fracking puede tener unas consecuencias irremediables para las fuentes hídricas. No. Puede tener, sí. no estoy diciendo que las tenga, Sí, puede. Digamos, ese pero, es uno de los grandes debates. Pero ¿no? es ahí donde yo considero que hay que hacer los pilotos, la investigación profunda, pero no podemos, a partir de algunos estudios, estamos hablando de más de 11.000 artículos indexados de diferentes fuentes con respecto a diferentes estudios de la salud, de la sismicidad, de los temas en los hidrogeológicos, en fin, todos los estudios que podemos citar, y son muy pocos realmente los que le están diciendo que está causando los problemas que dicen que está causando esta tecnología. Entonces, No, yo sí creo... Yo difiero totalmente con lo que acaba de decir usted. Yo sí creo Yo difiero totalmente con eso que acaba de decir. Yo sí creo que debemos ser muy responsables en todo el sentido de la palabra, de hacer una evaluación muy concienzuda de cuáles son los efectos que cause esta tecnología en nuestro entorno, porque tenemos que venir a nuestro entorno, no podemos estar trayendo cosas que son para mí ¿Cómo ha hecho pequeñas, Francia ¿no? para que la explotación de petrolífera y del gas en este caso, o el fracking, no sea tan importante dentro de su economía y logre prohibirlo, Rodolfo? Bueno, básicamente es efectivamente relacionado con la matriz, como decía Carlos, es que en Francia nosotros tenemos más de 70% entonces, de energía entonces, que viene de fuente entonces, nuclear, así que es también otra problemática. Fuente nuclear. Sí, fuente nuclear. No, una parte también hidroeléctrica, entonces, como Colombia, no, y el resto entonces, que es térmica, básicamente. Pero es cierto también que se identificó entonces, la posibilidad de hacer fracking también allá, pero por... midiendo entonces, un poco el riesgo, se decidió entonces, que el riesgo era demasiado alto entonces, por un tema de prudencia, entonces, o para no hacerlo, diciendo, vemos cómo podemos trabajar sobre otras fuentes, justamente que son diferentes, pero que son limpias, y es por eso también el tema, entonces, una parte eólico y solar, que parecía justamente fuentes alternativas interesantes o que no representaban tanto riesgo. Ahora, lo que dice Carlos es cierto también, es decir que yo creo que mejoró efectivamente la tecnología para el tema del fracking, pero el problema que hay es que hay un nivel de riesgo también real. Y cuando vemos un poco países que son de Europa o algunos estados de Estados Unidos donde las reglas en general, si el control es mucho más duro, justamente, mucho más restrictivo, efectivamente. Y que cuando uno lo pone efectivamente entonces, en países que son emergentes, en general en zonas que no son conectadas, zonas que son con menos control también, obviamente la ciudadanía para mí tiene razón de tener algún miedo también, porque es muy importante la responsabilidad de las empresas en ese trato, justamente esa aplicación efectivamente, sabiendo que si sabemos que hay riesgos y siempre... Obviamente detrás entonces, está la lógica también entonces, financiera, es decir, que el fracking entonces, apareció también porque finalmente había necesidad entonces, también entonces, de encontrar entonces, otras alternativas al petróleo que era muy barato y que para la necesidad entonces, de hacer reservas más importantes se volvió entonces, más interesante financieramente de hacer el fracking. Así que yo creo que hay que ser muy cuidadosos justamente con esto. ¿En qué gobierno francés se prohibió el fracking? En su momento fue entonces, con Nicolas Sarkozy. Que fue cuando Obama estaba en Estados Unidos. Exactamente, fue más o menos al mismo periodo, efectivamente. ¿Y desde entonces Macron lo ha cambiado? No, porque realmente hay una posición muy fuerte de la comunidad también en contra del fracking en Francia. Es una postura muy dura por parte de la gente. Ahora, las energías renovables, las de Yellow Green, que es su empresa, que está enfocada en esto, en gestión energética y energías renovables, ¿logran reemplazar esas necesidades que produce la explotación tradicional? Es que claramente por el momento no todavía, porque para tener una idea, en Colombia menos de 1% de la producción es solar, así que es totalmente residual todavía. Pero justamente, un poco mi punto de vista es que es un poco paradójico que se empuje entonces, también tanto, entonces, obviamente, yo entiendo la necesidad también presupuestaria entonces, que tiene Colombia entonces, con el fracking,
porque obviamente cuando va a desaparecer el petróleo para el tema de exportación, el fracking naturalmente, entonces con el gas, es una buena fuente entonces, para poder permitir a la Colombia entonces, de mantener su presupuesto, porque finalmente es el problema de fondo, está ahí. Claro, en Colombia es fundamental en el Producto Interno Bruto del país, ¿no? Exactamente. Así que el problema es que estamos más dispuestos efectivamente a favorecer entonces, una actividad que tal vez efectivamente puede ser que sea necesaria por tema presupuestario, entonces, pero también representa cierto nivel de riesgo. Pero a su vez no se menciona tanto que Colombia tiene un potencial de radiación solar, o sea, que es de 20 a 30% superior al resto del mundo, que sus principales ciudades, que son muy urbanizadas, están en un lugar, o sea, eso que permite favorecer muy fácilmente la autogeneración o el desarrollo solar, o sea, también, que tienen zonas que son no conectadas del post-conflicto, justamente donde hay espacios gigantescos que se podría utilizar. Es decir, podría desarrollar mucho más su potencial de energías renovables. Las energías renovables son solar, eólico, que es el de los molinos. Sí. Biomasa, hay varias efectivamente opciones entonces, para poder crecer. Obviamente la no convencional, que es la hidráulica, que claro. En Colombia distinto a Estados Unidos, genera 70% con energía hidráulica. Así es. Reemplazar el carbón por gas en Estados Unidos se ha justificado es por la razón de que el carbón es tremendamente contaminante. Y en Estados Unidos más del 50% de energía eléctrica es producida con carbón. En Colombia ese no es el caso, y en Colombia hay que decirlo, y seguramente muchos ambientalistas no les gustará lo que voy a decir, todavía hay una posibilidad importante en energía hidráulica. Hidroituango. Hidroituango pues es un tema que, digamos, de alguna manera ha desprestigiado las hidroeléctricas por ese accidente que ha habido con Hidroituango, pero Colombia es un país muy afortunado a tener la matriz energética que tiene gracias a que tiene mucha agua y tiene unas enormes caídas. Eso hay hidroeléctricas que no se pueden hacer por costos ambientales, pero hay otras hidroeléctricas que tienen unos costos cuya relación beneficio-costo es muy La producción de energía, Manuel, que produce el desarrollo hídrico, ¿es comparable con lo que produce la explotación petrolífera? Digamos, ese vacío se podría llenar en un país como Colombia. Estoy hablando de energía eléctrica, sí, la energía. No estoy hablando de la energía para transporte, etcétera, etcétera. Sí, no gasolina. Pero en el futuro, Colombia está muy atrasado, por ejemplo, en el caso de los carros eléctricos. En Colombia es un país que, dado su potencial hidroeléctrico, parte de la cuestión hidroeléctrica se puede utilizar en carros eléctricos. Porque el problema del carro eléctrico en Estados Unidos, ¿qué es? Que usted conecta el carro eléctrico, pero está seguramente viene en una termoeléctrica, entonces no está haciendo mucho. En un país donde sí la energía es limpia, la energía eléctrica, como es Colombia, la posibilidad del carro eléctrico es extraordinaria porque es claramente alimentar automóviles con una energía totalmente limpia. Ahora, yo quisiera mencionar sobre el fracking lo siguiente. El gobierno tomó una decisión, a mi juicio, con una gran sabiduría, que fue reconocer que el fracking tiene unos riesgos. ¿Cuál gobierno? ¿El de Santos o el de Duque? El gobierno de Duque. Entonces, reconoce que hay unos riesgos. Dice, para mirar esos riesgos voy a nombrar una comisión especial que me va a hacer una recomendación. La comisión especial, de la cual hizo parte el doctor Ruiz, lo que le recomendó al gobierno es que hiciera unos proyectos pilotos de investigación. Y a partir de esos proyectos pilotos de investigación, decidir si se va adelante con la explotación. Es muy interesante porque desde el Foro Nacional Ambiental que yo dirijo, hicimos un gran foro, invitamos a la ministra Suárez a preguntarle, y la pregunta era concreta, sí o no a las recomendaciones hechas por la Comisión Especial. La ministra Suárez fue de una claridad total, dijo, nosotros estrictamente vamos a seguir las recomendaciones de la Comisión Especial. Quiere decir que una vez se haya hecho el proyecto piloto, hacemos los análisis beneficios-costo. Si no nos da positivo, no se hace fracking en Colombia. Si se hace, si da sí se hace fracking en Colombia. Pero un estudio beneficio-costo significa incorporar en el estudio todos los beneficios económicos y sociales, pero también todos los costos ambientales y sociales. Entonces usted tiene que valorar ambas cosas. Pero los resultados del fracking no son como espectaculares, digamos, si uno saca las consecuencias potenciales medioambientales, en el medio ambiente, digamos, económicamente no se supone que en el medio ambiente con frecuencia hay temas cuyos costos sociales y ambientales pueden superar los beneficios económicos.
O sea, es si muy uno frecuente, saca, ¿no? Manuel, el Y- componente ambiental, el componente del agua, el componente de contaminación, todo esto que obviamente pues está ahí, que es como... Pero es que no lo puedes sombra, sacar, es que parte del análisis es mirar. si vale la pena. Parte del análisis es mirar si hay contaminación del agua, por ejemplo, si se produjera contaminación del agua por X, Y o Z en el proyecto piloto, entonces valorar cuánto vale esa contaminación del agua en el largo plazo del pero el país, otro tema- y eso se puede hacer. Y esa es la O decisión sea, que decir, tomó bueno, el gobierno. yo asumo esta consecuencia porque no, me No significa... la No. asume. Usted mete en el análisis beneficio-costo tanto todas las ganancias económicas, que pueden ser muy grandes, pero también valora económicamente, y para eso existen metodologías en la ciencia económica, valora económicamente los eventuales daños ambientales y para la salud humana. Y a partir de esa valoración, decide si la relación beneficio-costo es Pero, mayor. Pero antes- ¿qué puede perdón, justificar, pero antes ¿qué puede de eso- justificar la contaminación No, del agua no. o una consecuencia hay formas, lo que te estoy diciendo es que sí existen metodologías para... para Sí. valorar y que tú en el proceso puedes incluso compensar económicamente, etcétera, etcétera, los daños, pero lo que dijo muy claramente, la recomendación es muy clara, lo que dijo muy claramente la ministra es a partir de un análisis beneficio-costo. Yo voy antes Por eso, pero mi pregunta, y mi pregunta, y ahí, no, mi pregunta Vanessa, quiero insistir es, ¿qué puede compensar? No, mira, yo creo que hay que hacer una precisión y es que antes de saber cuáles son los impactos o sabiendo cuáles son los impactos, podemos determinar cuáles son las mitigaciones que podemos hacer, cuáles son las contingencias que podemos hacer. Y así es como el mundo lo ha hecho durante 20 años que ha venido explotando la tecnología del fracking. Al principio se reconoce que hubo muchos problemas y hubo mucho desconocimiento, pero la curva de aprendizaje que trajo estos 20 años es lo que le ha logrado, digamos, mostrar al mundo que la tecnología es factible de implementarla. Y una vez se conozcan a través de los pilotos efectivamente cuáles son, digamos, los impactos sociales, económicos, ambientales, podemos definir para el caso de Colombia, tropicalizando que llamamos, cuáles son los planes de mitigación y las contingencias que podemos manejar para reducir los impactos si es que los llega a ver. Por supuesto, toda actividad humana, y lo dijo Manuel acá, genera un impacto. Todo Bueno, lo que hacemos genera pero un impacto. pero una cosa es el cultivo de papa. Pero otra ahora cosa- yo estoy en desacuerdo con un punto que usted está o diciendo. el aquí, monocultivo de... ¿no? Yo estoy en desacuerdo con, Sí. con la afirmación que acaba de decir, Sí. que ya hoy en día se sabe que el fracking es inocuo. Que Eso, tiene no, problemas. voy para allá, permítame, Eso voy a no hacer se una sabe. pausa rápidamente. Eso no se sabe. ¿Se sabe o no se sabe? No se sabe, por no se supuesto. sabe. Todavía hay claridad que hay unos riesgos y que esos riesgos además hay que evaluarlos y valorarlos Medirlos. en los sitios donde se va a hacer el fracking. Y que esos riesgos en un momento dado pueden ser de tal naturaleza que usted diga No vale la hago pena, fracking. como hicieron los No. señores franceses. Sí. Permítanme rápidamente hacer una pausa para comerciales, regresamos en segundos. Estamos hablando hoy en Mesa Blue sobre el fracking. Respuestas largas. Señor ministro Botero, ¿cuál es la conclusión al final? Pues esta es una historia larga que si hay un minutico yo se la trato de resumir. Sí, lo más señor. breve. Respuestas cortas. ¿Qué le decían los funcionarios de migración, además del bienvenido presidente, decían otra cosa? No. Pero siempre las preguntas correctas. ¿Cuál es la decisión que tomó? demora ¿Por qué aparecieron allí? ¿Cuánto fue, por ejemplo, el costo? Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Ahora la información te llegará a la mano, en tu celular, a la mano. Mónica Jaramillo y Octavio Sazo te traerán eso que no pudiste ver, escuchar o conocer, para que lo tengas a la mano. Conéctate con @Blue Radio en Facebook e Instagram, de lunes a viernes a las 8 de la noche. @Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos hablando en Mesa Blue, estamos tratando de comprender todo este universo, estos retos, estos riesgos que hay en torno a el fracking. Me está quedando una duda, ¿el fracking es para gas y para petróleo? Para ambos, sí. Para los dos. Ahora, Pero la en polémica es sobre el gas. La polémica en Colombia se generó con el anuncio que hizo hace 5 o 6 años el gobierno de que iba a haber fracking para el gas de esquisto. Yo me acuerdo que muy tempranamente escribí un artículo en El Tiempo, hace 6 años o 5 años, diciendo, ojo, que esta es una técnica que tiene unos grandes riesgos. Hay que decirlo, no, yo creo que los estudios todavía, digamos, por ejemplo, el estudio de la EPA, el último estudio que sacó, el año pasado, antepasado, sobre los riesgos hídricos,
Era gas. Del gas de esquisto, dice, no es concluyente los estudios que tenemos. Hay unos riesgos que no conocemos aún, entre otras porque no tenemos suficiente información, entre otras porque las compañías, y lo dice así el informe, que es muy grave, ha sido muy difícil obtener información de muchas de las compañías que hacen la explotación. Entonces, la EPA dice, en esto de los recursos hídricos no es cierto, leyendo muy consciente de forma la EPA, que no hay riesgos. Existen riesgos y hay que seguir valorándolos. Y el como riesgo, dice Manuel, la es universidad, porque meten... como dice la Universidad Johns Hopkins, la Universidad Johns Hopkins hizo un estudio sobre el caso de las mujeres embarazadas, miró que hay unos riesgos. Pero volvamos sobre el hídrico. Y la Universidad Johns Hopkins, que es una super universidad en el tema de salud pública, lo que ha dicho es, hay falta de conocimiento suficiente sobre los riesgos de salud. Entonces, claro, la gente que se mete al fracking está tomando el riesgo de decir, no sabemos los riesgos de salud, no importa, vamos adelante. No, y además, perdón si me puede permitir, pero simplemente en Colombia el problema que hay también es que es un país que todo el mundo reconoce por su biodiversidad, sus fuentes hidráulicas, el tema es también es de obviamente riesgo sísmico también. Y esos son elementos, obviamente, que da justamente da un poco efectivamente miedo al ciudadano. Sin embargo, allí para ir un poco en el sentido también sobre el sentido del fracking, a nivel de tecnología, hay nuevos avances sobre esa técnica. Por ejemplo, yo leí hace poco tiempo que en China estaban probando la inyección de CO2. Por ejemplo, es decir, que no más agua, sino CO2, pero también sobre esas nuevas técnicas no hay tampoco elementos todavía definitivos para decir que no utilizan tantos químicos, que no hay tanto riesgo, pero claramente hay una evolución tecnológica también para tratar de borrar un poco los riesgos. Sí, pero usted está trayendo a colación un tema que yo creo que es bien importante y es el tema de la riqueza hídrica que tiene Colombia, que se supone que es una potencia hídrica mundial, ¿no? Y que se supone, digamos, no es lo mismo comparar, no sé, Colombia con Finlandia. Así es, está claro. No, creo, además, creo que en ese tema, como en la potencia que el país significa, sobre todo en un mundo en el que está hablando, cada vez se está hablando más del reto de lo que significa el medio ambiente, la contaminación del plástico, no sé qué, tener una potencia como Colombia y poner sobre la mesa un tema cuyas consecuencias, si les entiendo, no son claras hasta el momento, ¿no? Yo quisiera... Doctor pues Manuel, es un debate mucho más complejo. Si tienes datos sobre el estudio de la EPA cuando hablan de riesgos al recurso hídrico, ¿a qué se refieren? O sea, porque es que el recurso hídrico lo han defendido, digamos, los grupos ambientalistas dicen, por ejemplo, contaminación de los acuíferos, ¿sí? Eso no, digamos, puede existir un riesgo, pero las tecnologías lo que yo entendí un poco en la preparación de este programa es que básicamente como le meten un chorro de agua mezclado con un montón de químicos al subsuelo en su más profunda, en una parte muy profunda, abajo quedan una serie de cimientos y quedan líquidos y químicos contaminantes por donde pasan los acuíferos que no necesariamente son los ríos que vemos en la superficie, sino por debajo de la tierra. Eso fue lo que yo muy por encima a grandes rasgos entendí. Y eso es muy bueno explicárselo a la audiencia. Realmente los acuíferos de aprovechamiento para el consumo humano están a no más de 1000 metros. ¿Pero de dónde vienen? Son de las fuentes superficiales. Eso, hay un ciclo del agua que tiene todo lo que tiene que ver con la lluviosidad, va a las montañas, va a los ríos. Muchas de esas aguas se van a la profundidad del subsuelo, a no más de 1000 metros de profundidad, que son los acuíferos de uso humano. Hay aguas más profundas, que son aguas que se depositaron por millones de años, aguas muy saladas, muy salobres, que no son para el consumo humano. De hecho, esas fuentes de agua son las que muchas veces se utilizan para el fracking. El uso de aguas superficiales será muy restringido a medida que volúmenes de agua de producción de los campos que hoy tiene Colombia. Colombia produce hoy más de 10 millones de barriles diarios de agua de producción asociada al petróleo. Mucha de esa agua tiene que ser reinyectada. Y hablando del tema, por ejemplo, de sismicidad, en Oklahoma hubo un tema de sismicidad efectivamente asociado a que aguas que se producían de los hidrocarburos se inyectaban por encima de la presión de fractura y generaron algunos problemas. Pero sobre los acuíferos yo quisiera decir lo siguiente. Uno de los problemas muy complicados con los acuíferos en Colombia es que Colombia es un país muy rico en acuíferos. Los desconocemos prácticamente. Cuando uno mira el estudio del IDEAM, estoy refiriendo al último estudio de agua del IDEAM, que lo publicaron a principios de este año.
dice, mire, la ignorancia sobre los recursos, de nuestros recursos de agua subterránea es muy inexistente. Solo unos pocos acuíferos de Colombia están estudiados. Entonces, claro, uno de los temores nuestros, los ambientalistas y de gente que conoce el tema, es decir, ¿cómo vamos a arrancar a explotar fracking y poner en riesgo eventualmente unos recursos? Si ni siquiera los conocemos. Si ni siquiera los conocemos. Y a qué profundidad están, etcétera, etcétera. Ahora, hay un riesgo muy importante en todo esto, que no solamente es un riesgo para esta actividad del fracking, sino en general para la actividad petrolera. Colombia tiene una debilidad institucional enorme en el campo ambiental hoy en día. Entonces, una de las visiones mías, conozco muy bien la institucionalidad ambiental de Colombia, Colombia no tiene la capacidad para evaluar un estudio de impacto ambiental del fracking. No tiene, y más grave aún, hoy en día no tiene capacidad para hacerle monitoreo a los procesos de explotación de petróleo en general, de hidrocarburos en general, que no solamente es el problema de dar la licencia, es el tema de hacerle monitoreo a las empresas para asegurar que están cumpliendo con la normatividad. Entonces, la visión mía es que mientras no se fortalezca en forma muy sustantiva la institucionalidad ambiental en Colombia para el caso de la exploración, para el caso de los petróleos, de los combustibles fósiles y para el caso de la minería, Colombia debería declarar una moratoria, porque es que nosotros no podemos aumentar los riesgos por el hecho de economizarse una plata para hacer el monitoreo y los estudios. Nosotros tendríamos que tener una institucionalidad ambiental de primer mundo para el caso del petróleo, para el caso del carbón, para el caso del oro. ¿Por qué de primer mundo? Porque las utilidades de esas actividades son suficientemente altas como para que el país además le garantice a la población que esas explotaciones están cumpliendo con la normatividad. Entonces, claro, muchas de las tecnologías, como se decía aquí, hay tecnologías, hoy en día, digamos, uno de los hallazgos en Estados Unidos es que con frecuencia muchos de los problemas con el agua fue por mala ingeniería, es decir, por mala aplicación de la tecnología. Si eso ocurrió en Estados Unidos, un porcentaje importante de los problemas con el agua en Estados Unidos por mala utilización de la tecnología. Imagínense si eso ocurre en Estados Unidos, en un país que tiene una institucionalidad fuerte. Colombia, que es una institucionalidad tan débil, pues sí es un riesgo que el gobierno no puede correr. Entonces, una de las condiciones que puso también la comisión especial esta, es que el gobierno tiene que garantizarle al país que tiene una institucionalidad suficientemente fuerte. ¿Y de qué manera entran a jugar ahí los grupos armados ilegales? ¿O no? Eso no es como la minería ilegal del oro, o la minería, porque es muy profunda y necesita, es muy profesional. Esa es una tecnología muy compleja. Y yo quisiera ampliar un poco sobre lo que dice Manuel. Efectivamente, en Estados Unidos hubo muchos errores en un principio, porque también en Estados Unidos la propiedad del subsuelo es propiedad privada. Entonces, cuando empezaron a investigar esta digamos, tecnología, vinieron compañías de muy bajo perfil también a hacer trabajos de este tipo. Hoy en día, sabiendo que es una tecnología de alto riesgo, solamente las compañías de talla mundial son las que están haciendo este tipo de trabajos, hablando de compañías operadoras y de servicios. Las compañías que van a venir al país y que están, digamos, participando en estos procesos de los pilotos y de los bloques que tienen yacimientos no convencionales son compañías de talla mundial, hablando de compañías operadoras y de servicios que tienen toda la experiencia y que nos van a garantizar, digamos, hacerlo con la última tecnología. Pero también importante, y quiero resaltar esto, es que efectivamente hace falta institucionalidad, pero sí se están haciendo cosas. Entonces, yo creo que este es un paso a paso. ¿Se está haciendo qué? Por ejemplo, el proyecto Mejia, ¿sí? que sacó la Agencia Nacional de Hidrocarburos junto con el Instituto Geológico y la Universidad Nacional. ¿Es en dónde el proyecto Mejia? Es para la cuenca del Valle Medio del Magdalena, donde se piensan hacer los pilotos. Y ese proyecto lo que pretende hacer es la evaluación hidrogeológica de toda esa cuenca para poder tener la línea base y hacer los pilotos con información hidrogeológica muy completa. Entonces, creo que se están haciendo cosas, faltan hacer cosas, falta tener personal capacitado en los entes de gobierno y control que conozcan de esto. Entonces, se está adelantando. Yo creo que Carlos, no estamos de cero. El piloto es tomar un lugar en el que potencialmente pueda funcionar el fracking, uno o varios, y hacer la exploración como si fuera una exploración real. Y una vez se hace, se pone sobre la mesa las posibilidades, las consecuencias,
cómo se pueden frenar las consecuencias o cómo se pueden balancear, ¿no? Sí, el concepto que nosotros llamamos a eso es urna de cristal, y es el concepto de que el piloto como tal sea una urna en donde todos los públicos de interés puedan ver lo que está pasando, hablando de las comunidades, hablando de los entes de gobierno, hablando de la academia y hablando de todos los organismos que quieran intervenir para ver qué es lo que pasa desde el punto de vista técnico, social, económico, ambiental, en fin, y sacar de ello todas las conclusiones. A mí me queda una pregunta muy seria, porque cuando uno ve la lista de los países que no lo apoyan, donde está Francia, lo repito, Bulgaria, Alemania, el Reino Unido, Sudáfrica, República Checa, España, Suiza, Austria, Irlanda del Norte, Italia, es decir, unos países súper serios, Sí. ¿no? Inglaterra, no estamos hablando de... Inglaterra acaba de aprobar realizar unos pilotos también de no convencionales. Pero no, además unos estados y varios condados en Estados Unidos, ¿no? Sí, en sí. Estados Unidos es un área grande. No, pero además Hoy en día Estados Unidos, está- lo que usted decía, Manuel, Estados Unidos es una institucionalidad pues seria, ellos Ahora, respetan no, a los mí le lugares, voy a dar un además, no sé ejemplo. cómo logran, pero Le logran voy a- este le voy a- le equilibrio voy a dar entre un el parque ejemplo. natural y el desarrollo. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales tiene 60 o 70 funcionarios, eso es todo. Y No, no. 1000 subcontratistas. Eso, ¿A qué horas? eso no es serio. ¿A qué horas van a revisar? 1000 subcontratistas, es decir, no tienen unas personas de carrera que estén ahí en un proceso meritocrático, que estén bien formadas, que estén adquiriendo experiencias, que se jueguen su carrera en el sector público. En Colombia ya hay experiencias de entidades de control montadas con toda la seriedad. Le voy a dar un ejemplo, ¿no? El Banco de la República es la clásica. La Superintendencia Financiera, después de la crisis del 2007, Colombia montó, después de la crisis financiera de finales del año del pasado siglo, Colombia montó una superintendencia financiera. ¿No? ¿Y cómo la hizo? Pues con gente bien paga. Váyase a la que es de Agencia carrera, Nacional de Reintegración. que gente ¿Eso bien funciona? paga, que está ahí, que controla los bancos y a la banca en una forma impresionante. Yo estoy en una junta directiva de un banco y es realmente extraordinaria la labor que hace eso y la profesionalismo de esa entidad. La pregunta es, ¿por qué no se tiene en Colombia una entidad igualmente importante para cuidar el medio ambiente? ¿Estamos No, porque subestimando el así- medio ambiente en Colombia? Pero claro, usted tiene el Banco de la República montado profesionalmente, es una Para cuidar la entidad plata. extraordinaria, y la Superintendencia Financiera para cuidar la banca. Es decir, se está cuidando el patrimonio cash, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el país no tiene unas instituciones para cuidar su otro gran patrimonio, que como tú has dicho, un país que tiene una riqueza en aguas enorme, un país que tiene una riqueza en biodiversidad extraordinaria? Entonces deberíamos tener una especie de Banco de la República y Dedicado Superintendencia Financiera, y con minuciosamente, la sí, de mayor acuerdo. solvencia Es que técnica. Uno de Brigitte los Baptiste problemas que estuvo hay... en este programa hace poco y nos daba unas cifras y unos ¿Quién? lugares de Brigitte Baptiste. No, claro, no, así es. Brigitte lo deja uno con el corazón arrugado porque uno dice, no puede ser, ¿realmente Colombia es todo eso? Sí, Colombia es todo te lo eso. digo en serio, Y mucho en más. serio. Y Colombia es todo eso y mucho más. impresionante. Y entonces Por eso estamos me poniendo en pareció riesgo... tan importante lo que dijo Rodolfo. Estamos poniendo en riesgo ese patrimonio por no tener unas entidades con la suficiente solvencia. Y eso es inaceptable. ¿Eso a qué ha llevado? A que las poblaciones, ¿no? A que las comunidades tengan una enorme desconfianza hoy en día en el gobierno en estas materias. Entonces hoy en día yo creo que incluso puede haber exageraciones, que incluso se establecen a veces falsos dilemas. Minería sí, agua no. En algunos sitios se puede tener minería y agua también. Y agua también. No, a eso en me otros refería cuando sitios decía que en Estados Unidos en o- ese equilibrio entre los parques naturales y la explotación, o Canadá que lo hacen en otros perfecto. sitios puede Se haber... puede, y aquí ¿por qué no? En algunos sitios hay el dilema. No es cierto que siempre pueda haber que toda minería sea compatible con el agua o que toda actividad petrolera sea compatible con el agua. Hay en algunos casos que no. Incompatible. Que puede ser incompatible, pero hoy en día las comunidades, como con un seguro de vida, como tienen una enorme desconfianza Claro, en la, mejor no y punto, en la Cajamarca y institucionalidad ambiental. A mí Santurbán. no me frieguen con eso, Sí. yo no voy a tomar riesgos. Sí, Y déjeme tienen quieto. toda la razón las comunidades. Entonces yo creo que el país también tiene que generar unas entidades estatales para cuidar el patrimonio ambiental del país, que incluye obviamente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Todas estas cosas, obviamente que hay que explotar petróleo, obviamente que hay que explotar gas, hay que ver si el esguisto se explota o no, obviamente que hay que explotar, la minería tiene que existir, pero el país también tiene que evolucionar a un tipo de economía que no dependa de rentismo, que es una tragedia en la cual está América Latina. Nosotros estamos
como unas economías muy atrasadas, y de eso hace parte Colombia, se exceptúa en América Latina y solamente en México. Las grandes economías son las que le añaden valor a sus cadenas de valor, que tienen grandes empresas que están añadiendo valor, ¿no? Industria, servicios, etcétera, y América Latina ha cogido por diferentes razones, vamos a analizarlas aquí, por el camino fácil del rentismo. Sí. Entonces busquemos petróleo, busquemos oro, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces eso es un desastre, porque los países del futuro claramente son aquellos que se meten en la innovación, en el valor agregado, etcétera, etcétera, como ya lo han demostrado las economías emergentes asiáticas. Colombia está metida en una cosa muy complicada, y eso no lo dice un ambientalista. El director de la República, del Banco de la República, José Antonio Campo, uno de los mejores economistas de este país, dice: Colombia no puede seguir apostándole en esa forma a las rentas de la minería y del petróleo, etcétera, etcétera. Colombia tiene que darle una apuesta muy fuerte a la innovación, a la investigación, etcétera, etcétera, para generar una industria de otro tipo. Sí, ahora eso se convierte como en qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces hay que tener una transición, y aquí un poco lo que hablábamos con Rufo temprano, es que hay que tener la manera de poder convivir, equilibrarse, porque los recursos tienen que venir de algún lado también para financiar todo lo que sea transición energética, todo lo que sea otro tipo de industrias, y desafortunadamente hoy en día seguimos siendo dependientes de generación de materiales. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Sí. El problema es que fíjese que la pasada bonanza, que fue muy grande, no invertimos en ciencia y tecnología. Es decir, se desperdició la pasada bonanza para decir, bueno, démosle un empujón a un sector productivo de alto valor. Sí. Vanessa, si me permite 2 segundos, simplemente, a mí me parece que es importante la visión también a largo plazo, es decir, que en el mundo donde estamos y mirando el potencial de Colombia en todos los aspectos, si nos proyectamos a 50 años, ¿qué es mejor? ¿Tener reservas de esquisto o tener reservas como tiene Colombia, hidroeléctricas o de sol, efectivamente eólicas? Es decir, que es el tema, es decir, que a qué apostamos, porque finalmente el fracking que estamos mencionando es una alternativa de corto plazo también. Estamos hablando de 10, 15 años y como también máximo. El mundo va hacia otro lado. Es que el mundo ya no está hablando tanto de saque más petróleo, sino de cuide el agua, cuide el medio ambiente, ¿no? Ahora, Carlos, usted que defiende desde ACIPET el petróleo y todas estas explotaciones, el fracking, etcétera, hay algo, es decir, cuando uno pone sobre la mesa algo tan delicado como el fracking y dice, es que tal vez tiene consecuencias, lo que decía la Universidad de Hopkins en la reproducción materna, es que tal vez tiene consecuencias en los acuíferos, es que tal vez tiene consecuencias sísmicas. ¿Hay algo que justifique esos tal veces? ¿Que valga la pena arriesgar esos tal veces? No, realmente los tal veces no hay que, digamos, considerarlos como parte de la ecuación. Hay que saber cuál es el impacto, controlarlos, porque de no existir eso, y es como decía aquí Manuel, no tiene precio, digamos, impacto sobre la sociedad o sobre el medio ambiente, digamos, poder explotar unos recursos. Pero lo que sí estamos seguros es que no debemos dejar de darnos la oportunidad de evaluarlo, de considerarlo y de determinar qué debemos hacer para controlar los posibles impactos y contingencias que puedan pasar. Ese es el llamado nuestro. Y también estamos de acuerdo con el tema de que, por ejemplo, nosotros proponemos que en las regalías, un porcentaje de las regalías fuera invertido en el tema de ciencia y tecnología y específicamente en energías renovables. O sea, dejar dentro de esa posible bonanza que pudiera dar los yacimientos no convencionales, que estamos hablando de 7.000 millones de barriles, que no es nada despreciable, un porcentaje bien interesante dejarlo como inversión para la parte de energías renovables, porque finalmente de estos recursos es que se va a financiar la salida del petróleo. Ahora, estos cuando hablamos de los químicos tóxicos, y volviendo otra vez pues como a la parte práctica de la explotación, cuando entran con el agua y el fracking al subsuelo, a la piedra, lo que usted llama la roca, ¿esos químicos se quedan en dónde? ¿Salen eventualmente a la atmósfera o se quedan? Sí, esos productos, mira, el 50% del 50 aproximadamente del producto que se inyectan, pues permanece ahí porque está haciendo su trabajo. Estos químicos que se le aplican al agua... ¿Qué son qué químicos? Que son, por ejemplo, controladores de arcilla, son aluminatos, son productos que utilizamos de hecho en la vida diaria en diferentes concentraciones. Es cierto que se utilizan en concentraciones mayores, pudieran generar toxicidad, pero realmente estos productos son sacados
en un porcentaje del 50% más o menos salen en el agua de retorno, que se llama flowback o agua de retorno, sale de la fractura, salen a superficie y son sometidos a un tratamiento especial. Que la cadena de tratamiento es completa. Yo en algún programa dije que había visto a un presidente de compañía tomándose el agua que se hizo. No entremos en lo de la tomada del agua. La historia del fracking nunca sale bien. Eso fue cierto. En la historia el agua con glifosato, en la historia del fracking, el otro día estaba leyendo, hay unos 1000 compuestos químicos que han sido utilizados. No que los 1000 se utilizan. No, sino que van cambiándolos. Van cambiando. Es que esto viene desde finales de 1800. Entonces han experimentado muchos diferentes mecanismos. Una de las quejas antes era que no era transparente porque no se publicaba el compuesto. Hoy se publica. Parte del agua regresa a la superficie. Y uno de los temas es cómo se maneja esa agua en la superficie. Que está Entonces, tóxica. se puede manejar muy bien o se puede manejar muy mal. Esa agua sale tóxica. Sí, tiene problemas. Y se rehúsa. Usted tiene que rehusar esa agua después, cuando ya deja de usarla, tiene que darle algún tratamiento para que sea un agua que pueda. Y después la mandan a los ríos. No. Para que En pueda. Colombia está prohibido Sí. botar agua a los ríos, aguas del uso de la industria del petróleo. El Eso, agua después de tratada. Eso fue la prohibición que yo puse cuando fui ministro. Bueno, Sí. excelente. Sí, Eso porque tuvo fue que cuando hacer. vino la British Petroleum Sí. y venía cuando Ajá. el famoso campo de Cusiana, y la intención de ellos era lanzar el agua, como hacían todas las petroleras, hacerle algún tratamiento al agua, más o menos bueno, más o menos malo, y echarla a los ríos. Y yo les dije, no, hagan lo mismo que hacen ustedes hoy en día en Inglaterra. Mar del Norte. Y en el Mar del Norte y también en Inglaterra, porque ellos encontraron un campo petrolero en un sitio muy famoso en Inglaterra, que es como encontrar petróleo en Anapoima, ¿no? Donde tienen la finca los ricos de Inglaterra. Entonces ellos montaron un campo petrolero ahí totalmente ¿Y mimetizado. qué hacen con el agua? Se inyecta Nuevamente a pozos profundos. Por eso, pero ¿y esa agua en el pozo profundo no vuelve y sale de alguna manera? No, Vanessa, porque esa agua va a la misma formación de donde fue extraída inicialmente. De hecho, es uno de los métodos que uno utiliza como ingeniero para mantener la presión, poder sacar más hidrocarburos. Uno lo que hace es coge esa agua, la trata. Entonces la sacan, la limpian y vuelven y la meten. A la misma y hay formación. países donde está totalmente prohibido, por ejemplo en Argentina, que es un país agrícola, también la prohibición es muy fuerte. Dice, si no se puede, porque puede haber campos donde no se puede reinyectar, hay unos problemas tecnológicos también complicados. Entonces no siempre se puede reinyectar. Entonces cuando no se puede reinyectar, en Argentina, pues no se puede reinyectar, no se saca el petróleo. ¿Por qué? Porque somos una potencia agrícola y necesitamos el agua para la agricultura en el largo plazo. Y en Colombia, Colombia es lo mismo, ¿no? Y en Colombia se restringe, de hecho, aquí hay un campo hoy en día en Colombia que tiene la producción de petróleo restringida porque no tienen manera de hacer una disposición del agua de producción a un yacimiento por alguna restricción técnica, ¿no? Bueno, ya entonces, para terminar, ¿es posible ese equilibrio entre el desarrollo de los recursos que tienen las naciones y el bienestar de sus ciudadanos? ¿Es posible? Yo creo que es posible, y es posible porque de esto, esta industria le invierte mucha investigación y desarrollo. Durante 20 años se han hecho los mejores esfuerzos por tener las mejores compañías, las mejores tecnologías para hacer el desarrollo, y le estamos apostando a que podemos hacerlo bien hecho. Lógicamente hay que hacer reforzar las instituciones para que haya un adecuado control y monitoreo. Y hacer los pilotos es la mejor. ¿Cuánto tiempo se demoran los resultados de los pilotos? O sea, ¿en cuánto volvemos a tener este programa? No. Pero yo quisiera mencionar un tema adicional. En el campo petrolero, y puede ocurrir eso en el futuro, no solamente es el impacto directo. En el campo petrolero, cuando se encuentran yacimientos en la mitad de la selva, el desastre es mayor. Por ejemplo, yo en Colombia hoy en día soy completamente en contra de que si hay yacimientos de petróleo en la mitad de la selva, jamás se extraigan. ¿Por qué? Porque ahí la técnica petrolera está bastante dominada, dicho sea de paso. La extracción convencional de petróleo tecnológicamente hoy en día es Acuérdese la del Golfo de México, ¿se acuerda? Claro, pero es que esa no es tan convencional, esa es en el offshore, ¿no? Pero la que es en el continente es una tecnología muy sofisticada. Entonces el problema es cuando usted establece un campo petrolero o minero en la mitad de la región amazónica. Ahí viene después una deforestación de 1 millón de hectáreas, 2 millones de hectáreas, porque se abren los caminos y eso no lo controla nadie. Lo que está entonces cuando uno mira el tema petrolero, en el petrolero y minero en Colombia, debería
Colombia debía vedar totalmente la explotación minera y petrolera en la mitad de la selva, porque estoy de acuerdo acá con nuestro amigo, Colombia es una potencia en biodiversidad, no puede darse el lujo de abrir caminos para las petroleras o las mineras hoy en día y acabar con la selva. En el pasado eso ocurrió. De hecho, por ejemplo, Orito está en el Putumayo. Esa era la selva más rica en biodiversidad de la cuenca amazónica, total, no de Colombia. Y era un sitio totalmente agreste. Y se llegó allá para hacer los campos de exploración, se llegó en helicóptero, no se podía de otra manera. Y se abrió la región, y vino la destrucción, la coca, los horrores. Entonces uno dice, en retrospectiva, dice, qué espanto lo que sucedió ahí. Toda la plata que se ganó en Colombia la hemos perdido en biodiversidad, la hemos perdido en todo el tema de la coca en esa región. Mire lo que está pasando en el Guaviare, semejante región tan impresionante, y la deforestación. Qué rico que el Estado se concentrara un poquito en a ver si podemos rescatar el Guaviare. Se me acabó el tiempo. El tema es institucionalidad, y estoy de acuerdo con Manuel con respecto al control, no solamente de la industria de hidrocarburos, sino la ganadería extensiva, la deforestación. La ganadería extensiva en Colombia no debe abrirse 1 hectárea más de ganado. Por favor. Para ganado, en Colombia existe un exceso de 12 a 15 millones de hectáreas para ganadería. Sí. Y todos los días Colombia, y seguimos deforestando para ganadería. En Colombia debe ser un delito penal abrir 1 sola hectárea para la ganadería. Ese es un crimen enorme. Y sin duda esa ganadería que se está tratando de meter en el Guaviare, eso tiene un daño monumental, mucho más daño que cualquier fracking, cualquier explotación petrolera, lo que quiera. Pero como son vaquitas. Y como que no está en la imagen pública, como que la gente urbana hoy en día no es consciente la gravedad de lo que está ocurriendo en el Guaviare. Y concentramos, muchas veces las ONGs ambientales con muy buena intención, concentran una cantidad de energías enorme en temas que a mi juicio no son los prioritarios. Y uno que sí deberíamos estar todos concentrados, todos a una, es ponerla en Colombia la deforestación en cero. Sí. En estos días que hice un viaje precioso al Magdalena Medio, entonces estaba teniendo ese debate con un grupo de amigos, y yo obviamente me quejaba de la ganadería porque pues el lugar es maravilloso, pero es completamente deforestado. No, pero mire esos potreros verdes. Sí, es que cada uno de esos potreros verdes era un bosque. No, el Magdalena Medio era uno de los bosques más ricos de este país. Y cada uno de esos potreros tan lindos donde están las vaquitas ahí. ¿Y sabe cómo desapareció? En parte el Magdalena Medio desapareció justamente por las vías que abrió el petróleo. Digamos, esa es una cuestión histórica. Pero va primero lo uno y luego pero hoy en día ya el país sí sabe que tiene que conservar la selva, que tiene que conservar esa extraordinaria diversidad biológica, que Colombia no necesita 1 sola hectárea más para ganadería, y que eventualmente grandes yacimientos que quedan en la mitad de la selva no deben explotarse para proteger nuestra selva, etcétera, etcétera. Pero Colombia tiene que ponerse las pilas en su patrimonio natural. Sí, no hablamos además de ese tema, pero es cierto también que cada año nos damos cuenta que estamos más también afectados por el tema de la sequía, también. Es decir, que la ganadería, la deforestación, todos esos factores, además el fenómeno del niño, la niña, están también, tienen un impacto muy grande también sobre Colombia. Y el tema es que a pesar de que llueve desde no sé cuántas semanas, nos damos cuenta que todavía no estamos en los niveles normales o de relleno de las represas en Colombia. Es increíble. Así que estamos entrando en el periodo del verano. Muy probablemente los 2 meses que vienen van a haber una sequía muy grande en la mayoría del país. Y todo está relacionado. Claro. Así que obviamente tenemos que tener conciencia de esto, porque más allá del tema puntual que estamos hablando de la energía, obviamente hay un tema también de vida, de los ciudadanos que tenemos que tomar en cuenta. Exactamente. Rodolfo, gracias. Muchas gracias. Carlos, gracias. Manuel. Gracias, Vanessa. Gracias a ti por tan gentil invitación. Sí. Bueno, pues aquí siempre bienvenidos. Esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche. Gracias.